Seguimos con la revisión de geometría analítica en el plano, que teníamos, por ejemplo, problemas métricos como era las distancias, ¿no?, entre dos puntos, que era el módulo, calcular el módulo del vector, que recordáis que era pues la raíz cuadrada de los componentes del vector, ¿no? Pues a cuadrado más b cuadrado, o u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado. Teorema de Pitágoras, ¿acordáis? Que esto en realidad era la hipotenusa. Después teníamos la distancia entre un punto y una recta, ¿no?, que eso era con una fórmula. Sustituíamos el punto en la ecuación de la recta y dividíamos entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, es decir, el coeficiente de x al cuadrado y el coeficiente de y, que a su vez también es el módulo del vector director de la recta, porque recordáis que el vector director de una recta, si la ecuación de la recta está en general, pues era menos b a, con lo cual esto es el módulo del vector director, ¿vale? Y luego distancia entre dos rectas, pues era coger simplemente el punto de una de ellas. Bueno, primero ver si se cortaban en un punto, ¿no?, la distancia entre R y S pues sería 0, ¿no? Si eran coincidentes también, ¿no?, la distancia sería 0. Luego eso habría que ver primero la posición relativa y después si eran paralelas, ¿no?, es decir, R sub 1 paralela a R sub 2, entonces la distancia sería la menor de todas las posibles distancias entre ellas, es decir, es la perpendicular común, ¿no? Y esta fórmula pues se saca construyendo la perpendicular común, el punto de corte de esa perpendicular común con cada una de ellas y calculando la distancia entre esos dos puntos. Pero de ahí sale la fórmula de coger un punto de una de ellas y calcular la distancia a la otra recta, con lo cual estaríamos en la fórmula esta anterior. Cogemos un punto de la recta primera, por ejemplo, que aquí le he llamado PR1, pero bueno, pues mejor P sub 1, y le calculamos su distancia a la recta 2, a la R2, ¿vale? Luego estaba el ángulo entre dos rectas, que simplemente pues era coger los vectores directores, ¿no?, de esas dos rectas y calcular el ángulo. Hay dos ángulos, ¿no?, alfa y beta. Alfa que va a ser agudo y beta que, a no ser que sean perpendiculares, ¿no?, y la recta será siempre el ángulo 90 grados. Y beta que va a ser. Entonces esto aquí se utilizaba el producto escalar, ¿vale? Porque se utilizaba pues eso, el coseno de u y v, ¿no?, siendo esos los vectores directores, pues era el producto escalar de u por v partido por los productos de los módulos de u por v, ¿no? Este producto se calculaba con la expresión analítica, con las componentes de los vectores, ¿no?, multiplicando, y los módulos igual. Y entonces aquí ya, una vez que teníamos el coseno, pues ya aquí nos saldrá un número entre 0 y 1, pues entonces el ángulo UV era el arco cuya coseno es el numerito que nos habría salido aquí, ¿de acuerdo? Y después tenemos rectas perpendiculares, rectas paralelas, es decir, rectas perpendiculares, acordaos que si el vector director de una de las rectas pues era menos BA, el de la recta perpendicular a ella sería AB, ¿no? Porque dos vectores, por ejemplo, si para que sean perpendiculares su producto escalar tiene que ser 0, entonces si yo tengo un vector que es el 3 menos 2, ¿no?, pues el vector perpendicular a él, ¿no?, W perpendicular a V sería el 2, 3, o el menos 2, menos 3, porque el producto escalar, ¿no?, 3 por 2, 6, y menos 6 daría 0. Y eso, claro, en el espacio, pues lo mismo, vamos a ver directores de rectas rectas perpendiculares, pero también, por ejemplo, un vector perpendicular a un plano, ¿no? Si yo tengo aquí un plano, pues un vector perpendicular a él, ¿de acuerdo?, que haga ángulo recto con ese plano. Los planos también su ecuación va a ser también ax más bi más c por z más d igual a 0. O sea, la ecuación general es como parecida a la de la recta en el plano, pero con c por z, ¿no?, añadiéndole una. Esa sería la ecuación general, eso ya lo iremos viendo. Y luego también ángulos de rectas y planos, es decir, una recta tiene un vector director también y un plano tiene dos vectores directores. O sea, para generar un plano tú necesitas, por ejemplo, este vector v y un vector w, y estos te generan el plano, ¿vale? Eso y un punto, ¿no?, un punto A o lo que sea. Te genera un plano, ya veremos eso. Y claro, esos dos vectores, pues tú si quieres una recta perpendicular a ese plano, tienes que coger un vector perpendicular a esos dos, ¿vale?
Y ese es el producto vectorial, que ya veremos. Después tenemos distancias, ¿no? Entre puntos, igual, entre rectas, y luego, claro, distancia de un punto a un plano, distancia entre dos planos. Es una ampliación un poco de lo que pasa en R2, ¿no? En R3. R3, que estamos en 3 dimensiones, aquí, X, y Z. O a veces hay sitios donde te ponen la X aquí, la Y aquí, es decir, X, Y Z. O sea, el plano del suelo, digamos, y el plano de las paredes, ¿no? El Z, el que te genera en la tercera dimensión. Después está áreas y volúmenes, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el área de un paralelogramo, que ese es el producto el módulo del producto vectorial, ¿eh? El módulo del producto vectorial, porque ya veremos que el producto vectorial nos da un vector, no es como el producto escalar que nos da un número. El producto vectorial de dos vectores sí que va a ser otro vector. Después está el volumen de un paralelepípedo, por ejemplo aquí tenemos un ortoedro, ¿no? En el libro, y aquí tenemos un paralelepípedo, ¿de acuerdo? Entonces aquí veis que tenemos un vector que sería el de la base, otro vector que sería el del otro lado de la base del paralelepípedo y un tercer vector que es el de la altura, digamos, no la altura, pero vamos, lo que te sube el paralelo, porque claro, aquí la altura sería en perpendicular, ¿no? Entonces esto es el producto mixto, que es un determinante que se calcula muy fácil y ese es el volumen de todo el paralelepípedo, ¿de acuerdo? Y luego está el volumen de un tetraedro, que claro, el tetraedro es como dividir este paralelepípedo en 6, con lo cual es la sexta parte del volumen de un paralelepípedo, o sea que es muy fácil. Y esto ya es el resumencillo de lo que vamos a ver, ¿vale? Luego lo vamos a ir desarrollando con fórmulas que son sencillas y así repasamos también los determinantes.